La diapositiva muestra el informe resumen de conocer el tráfico web o de aplicaciones en Google Analytics 4 para CEIMPRO. Aquí podemos observar los usuarios activos por país. Como hemos comentado antes, que España representa la gran mayoría del tráfico, lo cual es lógico, dado que CEIMPRO pues, es un centro de formación nacional. También tenemos usuarios activos por ciudad y, bueno, el tráfico pues, se centra también en zonas del norte y centro de España, como hemos comentado anteriormente. Nos habla de la interacción, el tiempo medio de interacción por usuario de 24 segundos y las sesiones con interacción por usuario, 0,55. Pues al final estos datos indican que más de la mitad de los usuarios interactúan mínimamente pues, con el contenido. Y luego están los eventos registrados y estos eventos indican una buena actividad general, especialmente en vistas de páginas y en secciones iniciadas. Y bueno, sin embargo, pues los eventos más vinculados a conversión como formulario o clics son mucho menores. Y bueno, deberíamos de configurarlo también con Tag Manager. Luego vemos las páginas más vistas, pues como comentábamos antes, CEIMPRO Alumnos, la página principal, los cursos, la Lanbide, cursos subvencionados, oferta formativa. Y bueno, la sección de alumnos, pues es verdad que es la más visitada con diferencia. Tenemos que tener en cuenta que ¿por qué acceden a esa página los alumnos? Porque a través de ella pueden consultar las faltas y a través de esa página tienen el acceso al Moodle, al Moodle del centro, donde tienen todas las unidades y tienen lo que es la clase online. Y también hay que destacar el interés en cursos y formación subvencionada. Luego tendríamos la siguiente diapositiva con un informe de detalles demográficos país. Hay un gráfico de evolución también que muestra los usuarios activos diarios por país. Y bueno, volvemos a ver que claramente que el país dominante es España. Luego tenemos métricas generales que nos da y bueno, como conclusión podríamos ver que el nivel de interacción en España, 44,8% es más alto y el tiempo medio por sesión, pues los 25 segundos razonables, ¿no? Y que el tráfico sin país identificado pues tiene peor comportamiento, menos interacción y menor tiempo de permanencia. Con lo cual, pues sabemos que CEIMPRO tiene que poner su foco en el público local, ¿no? Pero si quisiera ampliarse internacionalmente, pues sería necesario trabajar campañas geolocalizadas. Por ejemplo, CEIMPRO pues podría muy bien proponerse dar formación pues igual en países de habla hispana. Y eso sería algo interesante y se reflejaría luego en los datos también que tenemos aquí. La siguiente diapositiva muestra el informe páginas y pantallas, ruta de página y clase de pantalla. Y bueno, volvemos a ver datos que ya hemos comentado anteriormente. Y no destacaría aquí mucho más porque pues destacar de nuevo la página de alumnos, los cursos y no tendríamos aquí más información. Saltaríamos a la siguiente pantalla que es un resumen de ver la interacción y la retención de usuarios. Lo mismo, usuarios activos y nuevos, la información de adquisición por canal. La plataforma nos dice que el 100% del tráfico nuevo proviene de web. No hay datos de apps móviles. Y es cierto, no tenemos desarrollada ninguna app móvil. Vuelve a indicar páginas más vistas. Nos dice también la retención de usuarios por cohorte. La interacción de los usuarios por cohorte también, ¿no? Y nos dice que hay interacción, que esa interacción tiene picos puntuales, por ejemplo, que hay 6 minutos de interacción en ciertos días, pero no se mantiene en el tiempo, ¿no? La mayor parte de esos cohortes mantienen niveles bajos en tiempo en el sitio.
Y bueno, en la siguiente diapositiva, aquí tendríamos los eventos, ¿sí? Los eventos totales, nos da un resumen general de eventos totales, usuarios únicos, eventos por usuario, y luego ya nos aparecen los principales eventos registrados. Y como veis, nos describe el evento, número de eventos, el porcentaje de los eventos, usuarios únicos y demás. Entonces, bueno, como interpretación, pues los eventos más comunes son visitas a la página Page View. Pues indica eso, que los usuarios cargan múltiples páginas, como era de esperar. Luego tenemos sesión Start y First Visit, que reflejan la entrada de muchos usuarios nuevos. Luego tenemos el User Engagement, que refleja que más del 50% de los usuarios han tenido sesiones activas, más de 10 segundos, conversiones o múltiples interacciones. Y luego tenemos eventos de conversión como Form Submit, Click y Video Start. Pues esos eventos, pues el índice es más bajo, lo cual puede sugerir que falta interés o motivación en las llamadas a la acción, o que hay pocas oportunidades de interacción, que igual tenemos una necesidad real, esto sí es verdad, real, de optimizar formularios o recursos visuales. Los ingresos, pues bueno, no se registran, ¿no? Entonces, como recomendación, pues en este caso, revisar y mejorar los formularios, ya que no se refleja, ¿no? Y luego impulsar interacciones clave como clics, vídeos, scrolls profundos, con contenido más llamativo o gamificado, en nuestro caso, ¿no? Y también deberíamos de configurar los eventos personalizados como conversiones, especialmente en Form Submit, Click o Video Progress. Y también deberíamos agregar igual más valor a la navegación con botones claros y llamadas a la acción visibles. Luego, en la siguiente diapositiva, os hemos puesto los ejemplos de los eventos comunes para que los tengáis claramente en una tabla. La siguiente diapositiva muestra páginas y pantallas, es decir, ruta de página y clase de pantalla, ¿sí? Nos dice el resumen general de datos, el top de 10 de páginas por tráfico, vuelve a estar posicionado a alumnos y bueno, un poco lo que hemos visto anteriormente, pero lo vemos aquí de otra forma. Sí. Y bueno, como alumnos se ve muchísimo, pues igual al final tenemos que optimizar esta página, ¿no? Con un contenido todavía más útil, con enlaces destacados o una llamada a la acción clara, ¿no? Y al final, pues también, según estos datos, podemos reforzar también visualmente las páginas con mejor tiempo medio, ¿no? Como la de los formularios, para fomentar esa conversión. Y tenemos que configurar eventos clave, ¿no? Que habíamos comentado antes. Y también agregar enlaces internos desde páginas muy vistas, como la de alumnos, pues a contenidos de interés como cursos, ¿no? Que ya sabemos que como en alumnos acceden muchas personas, pues decir, bueno, pues aquí tenemos que dar información relevante y ponerlo ahí en concreto. Luego tenemos el resumen de los atributos de usuario, también pues vuelve a repetirse usuarios activos por país, usuarios activos por ciudad, usuarios activos durante los últimos 30 días, y luego no tenemos datos disponibles pues respecto al sexo, edad y intereses. Entonces aquí no tenemos el consentimiento de los usuarios para compartir datos demográficos, y igual tenemos que configurar también las cookies y las ID de los usuarios. Y luego también, pues eso, hay que tener en cuenta que igual hay navegadores, buscadores que bloquean el seguimiento, ¿no? Y hay gente que navega igual en modo incógnito o tienen bloqueadores, entonces impide tener ahí esa información. Y bueno, nos faltan igual esos datos y bueno, hay un panel de consentimiento en los ajustes de configuración, deberíamos de trabajar eso, ¿no? Y es una oportunidad esto, porque si obtenemos información de edad e intereses, podemos diseñar campañas más segmentadas o contenido pues, más adaptado a esos perfiles concretos. Con lo cual, esto es
una oportunidad y una mejora. Entonces, para activar esa recopilación de datos demográficos e intereses, tendríamos que ir a la configuración de datos, por un lado, y activar los informes demográficos. También otra opción sería configurar Google Tag Manager o insertar un código. Todas esas acciones tendríamos que ponerlas en marcha. Luego, por último, ya tenemos un informe de audiencias. En este caso, tenemos pues solo all users, todos los usuarios, no tenemos nada más configurado, con lo cual para sacar más partido del informe de audiencias, pues es clave crear audiencias personalizadas, ¿no? Y, por ejemplo, podríamos hacer de una audiencia de usuarios recurrentes, usuarios con más de una sesión, o interesados en formación subvencionada también, ¿no? Pues usuarios que, por ejemplo, visitaron páginas tipo a la formación para el empleo, ¿no? También usuarios, podríamos hacer también una audiencia para usuarios con más de 2 minutos de sesión o usuarios que iniciaron pero no enviaron formulario, ¿sí? Y esto también pues tendríamos que ir al administrador de audiencias en la columna de propiedad y pulsar en nueva audiencia, usar la plantilla de usuarios por condición, elegir unos filtros y bueno, guardar y luego esperar 24-48 horas para que se muestren los datos. Luego tenemos, ya acabando, la última diapositiva sobre el resumen de la tecnología. A mí esta me gusta mucho porque diseñamos páginas web y nos interesa mucho saber con qué resolución de pantalla los usuarios están viendo nuestra página web y también desde qué navegador. Entonces, aquí tenemos datos clave, ¿no? Pues, y nos indica en este caso que el 100% del tráfico proviene de la web, no hay usos apps móviles, y luego nos dice el sistema operativo. La mayoría, el sistema es Windows, seguido de Android, iOS. Así que, como veis, la mayoría de nuestros usuarios accede pues desde un PC con Windows y seguido por móviles, pero Android e iPhones y iPads. Luego tenemos pues eso, categoría de dispositivo y la mayoría del tráfico es de escritorio, lo cual es coherente con el público estudiantil o profesional. Luego los navegadores más usados, pues se ve perfectamente, o sea, se utiliza Chrome y luego, bueno, también Safari y Edge, con lo cual es clave que nuestro sitio funcione bien en esos navegadores, lo tenemos que comprobar. Y luego la resolución de pantalla más usada, en nuestro caso es Full HD, es decir, 1900 píxeles de ancho por 1080 de alto. Esta es la resolución más común y eso es muy interesante. Como conclusión, ¿qué podemos sacar de esta información? Pues que nuestro diseño tiene que ser responsive, optimizado para escritorio y para Chrome, pero bueno, evidentemente también para móviles. Luego también es recomendable validar compatibilidad y experiencia en Android e iOS. Y bueno, el sitio no se usa desde apps móviles, por lo tanto, pues bueno, tampoco hay una urgencia de desarrollo, ¿no? Y luego el diseño pues lo tenemos que adaptar, como he comentado, a resoluciones pues, de 800 por 600 hasta 1920 por 1080 y más. Y sería un poquito. Luego ya tendríamos, por último, otro apartado sobre las exploraciones, que es un espacio donde podemos crear unos informes personalizados y son muy interesantes. Tenemos cualquiera de aquí que veis. Sería que lo probaseis, es muy interesante, nos da muchísima información. Y bueno, ya por último, pues para acabar tendríamos ya el apartado de la publicidad, ¿no? Que aquí la imagen pues se muestra el resumen de publicidad, pero en este punto tendríamos que vincular Google Ads, ¿no? Y activar los informes de las campañas publicitarias. Y claro, ahí luego si lo tenemos vinculado, pues podríamos analizar el rendimiento de las campañas publicitarias, sus clics, conversiones, el coste, etcétera.
También ver las rutas de conversión, ¿no? Comparando distintos modelos, atribución, pues evaluar también si los anuncios están trayendo tráfico de calidad y demás. Y bueno, pues esto sería toda la información que teníamos que mostraros de Google Analytics. Es una aplicación muy potente que simplemente explicada a fondo es conveniente para esto realizar un curso, un monográfico de Google Analytics y también de Google de Tag Manager. Requieren un curso independiente. Entonces, pero al menos sabéis toda la información que puede ofrecer. Y esto sería todo. Vale, pues muy